Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, no tenía puesta la presentación decir que me llamo Belén, pero creo que es un detalle presentarme. Os damos la bienvenida a la 14ª Jornada de Diversidad Autismo hoy. Y antes de empezar, os queríamos pedir unas pequeñas normas de funcionamiento, ¿vale? Para intentar hacer que este espacio realmente sea un espacio para todos, vamos a pediros 3 cosas muy sencillas. La primera es que si en algún momento queréis aplaudir alguna de las ponencias, intentemos hacerlo con los aplausos sordos, por cuidar la posible sensibilidad auditiva de las personas que asistan a este espacio, ¿vale? La segunda, como podéis ver, es que si alguien por cualquier motivo necesita un momento puntual salir de la sala, sentidos libres de hacerlo, pero siempre intentando mantener un poco la tranquilidad del espacio para que otras personas puedan seguir prestando atención a lo que quieran prestarla. Y en tercer lugar, si alguien necesita, hemos puesto un par de cajas de Finger Toys, perdón María si digo mal las cosas, pero son juegos antiestrés para esas personas que necesiten quizá algo de descarga sensorial durante el espacio, pues también las tenéis, ¿vale? En cierto modo, el estar aquí hoy es intentar aunar visiones entre los distintos colectivos que asistimos, especialistas, como a lo mejor en mi caso, instituciones públicas, familias, orientadores, maestros, y que todo el mundo tengamos un punto común de qué es el autismo, una actualización y, desde luego, que compartamos lo que actualmente se llama el paradigma de la neurodivergencia, que es comprender la condición, ¿vale? Entonces, vamos a intentar demostrar con este evento que es posible hacer eventos para todos, simplemente haciendo pequeños cambios. Por eso, siempre que se vayan a hacer algún tipo de cambio en iluminación o en cualquier otra cosa, vamos a intentar anticiparlo, como la programación, ya lo incluía. Para terminar, queremos que este espacio sea, no sé si conocéis esta frase, tu identidad es tu posesión más valiosa, protégela a toda costa, que es de Los Increíbles, de la peli de Disney. Y al final queremos que, en cierto modo, comprendamos para todos que seamos como seamos, tenemos que ser capaces de defender nuestra identidad desde el respeto y la comprensión. Sin más, voy a dar paso a Belén González, concejala de Diversidad, que va a dar la bienvenida oficial al evento. Muy buenas tardes. Pues a todas las personas que estáis hoy aquí presentes, señor alcalde Francisco Santos, Daniel Millán, asociaciones, colectivos, familias, queridos vecinos y queridas vecinas. Hace tan solo unos meses que empezábamos a organizar estas jornadas de diversidad que hoy alcanzan su 14ª edición, en la que hacíamos pues una reunión con la empresa Sonríe y Pestañea, la empresa local que hoy gestiona el Centro de Atención Temprana de aquí de Coín, y a la que agradecemos siempre su profesionalidad y su implicación. Y entre uno de los temas que salía en los diferentes temas que abordábamos, pues era el autismo, su actualización, su diagnóstico, la intervención. Y por este motivo, pues nosotros contactamos a través de Belén con Daniel Millán para que estuviese hoy aquí realizando esta conferencia. Bueno, pues por su profesionalidad, pues por su licenciatura en Psicología Clínica, por su especialización en neurodesarrollo. Y queremos agradecerte, Daniel, el viaje que has hecho hoy hasta llegar aquí a Coín. Es la primera vez, como tú decías, que estabas en la comarca del Valle del Guadalhorce. Y para nosotros es muy importante, desde el área de diversidad del Ayuntamiento de Coín, pues acercar la información y acercar la formación a las familias, a la población en general y a todos los profesionales de diferentes ámbitos. Para nosotros es siempre una prioridad a la hora de seguir caminando juntos, que es lo importante. En nuestro día a día, desde el Ayuntamiento, pues tenemos un firme compromiso con la inclusión, no solo porque está presente en nuestro día a día. La diversidad pues la tenemos presente en nuestra vida profesional y en nuestros proyectos, pero también la tenemos muy presente en nuestra vida personal. Estamos muy concienciados, sabemos que es necesario seguir avanzando y tenemos la voluntad de seguir escuchando a las familias. Por eso, para nosotros, estas jornadas de diversidad pues son prioritarias. Aprovecho también pues para dar las gracias al señor alcalde Francisco Santos pues por
todos los proyectos que le presentamos en la mesa, pues ya sabemos que la inclusión la trabajamos desde todas las áreas del ayuntamiento y agradecemos siempre su apoyo incondicional en los diferentes programas que vamos desarrollando a nivel municipal, en las diferentes medidas de apoyo, los servicios que tenemos, que prestamos a la población de Coín a la hora de realizar formación con los centros educativos, con el FP de grado superior que tenemos de educación infantil o con el FP que tenemos sociosanitario. Y bueno, pues deciros que estamos orgullosos de ver hoy la Casa de la Cultura llena, de saber pues que esta conferencia va a tener el fruto y la finalidad que queremos, que es pues que todos estemos formados e informados, y espero que disfruten de esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, Belén, por la participación. Y como ella bien ha dicho, Belén es concejala, como he dicho antes, de diversidad, y tenemos la suerte, no por echar flores, yo siempre digo que Coín es un pueblo muy chulo, porque aquí comprendemos que la diversidad no solo hay que trabajarla con las personas con diversidad, sino que es algo necesario a nivel social, ya sea por proyectos como las señalizaciones en comercio, por muchas cosas que están haciendo a nivel público, como también por crear ocio inclusivo. Entonces creo que es importante, gracias también, como ha dicho ella, por apoyar las cosas que le proponemos. Así que ahora que ya hemos hecho esta bienvenida oficial, pasamos a lo que es el contenido de la jornada. Jacobo, si quieres bajamos un pelín ya las luces y demás. Gracias. Desde el movimiento reivindicativo que existe dentro del autismo, existe el lema de nada de nosotros sin nosotros, ¿vale? Con este motivo hemos querido contar con población autista del municipio para que ellos nos puedan trasladar, ya veo movimientos por ahí por nervios, para que ellos nos puedan trasladar en primera persona que se puede ser autista sin que se te note, que se puede ser autista y, por supuesto, ser una persona más, porque somos tan variables dentro del autismo como lo somos en la sociedad en general. Entonces voy a pedir que suban al escenario Javier García y María Jiménez, que viene acompañada de Laura, que la conoce desde muy pequeña y la acompaña siempre ayudándola a comprenderse mejor a ella en los distintos retos de su vida, ya que María sí nos lo ha pedido. Mientras suben yo os voy contando. María tiene 14 años, conoce su diagnóstico desde que es muy pequeña en la etapa de educación infantil. Actualmente cursa tercero de la ESO, es una chica curiosa, creativa y especialmente sensible. Javier, por el contrario, tiene 27 años, pasa Javi a mi izquierda, y se encuentra en búsqueda activa de empleo. Es consciente de sus diferencias desde muy pequeño también, algo de lo que hoy va a hablarnos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque Javi... Gracias, María. Porque Javi es un chico también muy creativo, con un don para el hilo, que nos ha hecho esto, porque le he insistido mucho y me lo ha hecho muy corriendo. Súper bonito, es súper creativo, muy responsable y siempre una persona muy correcta. Así que empiezo por María. Vamos a tener, como habéis visto, hemos bajado un poco la iluminación del escenario porque los focos son cegadores y hay un poco de sensibilidad, fotosensibilidad, ¿vale? Entonces, os voy a poner yo el micro, ¿de acuerdo? Hola María, mirad, antes de esta entrevista nosotros nos hemos estado reuniendo y hemos estado hablando para poder organizar un poco qué quieren transmitir de su experiencia, de su vida como personas autistas. Entonces, dentro de esas conversaciones hemos hablado mucho de las dificultades que tienen para relacionarse. Entonces, una de las preguntas que hoy le voy a pedir a María, ¿qué diferencias encuentras, María, en tus relaciones de cuando eras pequeña a las que tienes hoy en día? Pues en el colegio, por ejemplo, era más fácil porque en la infancia no se le da tanta importancia y es más chico y más inocente, pero en el instituto, por ejemplo, es más difícil porque se le da más importancia. Recuerdo que me decías cuando hablábamos que de pequeña al final se dedicabas a jugar con otros niños y siempre había un grupo, aunque fuese el de los raritos. Sí. Pero que ahora en el instituto las cosas se complican, ¿verdad? Uh-huh. Si me tuvieses que decir qué es lo más difícil siendo autista de sobrevivir en este mundo adolescente. Pues que es difícil entender a la gente de mi edad y pues no suelo entender, por ejemplo, algunas cosas que hacen los demás y me hace más difícil, por ejemplo, si encajar lo que es el instituto. Recuerdo que me decías, María, que al final muchas veces, inclusive por ejemplo cuando hay una guardia, como que hay un poco de descontrol, cosa que hemos vivido todo cuando estábamos en el instituto, pero que te cuesta mucho y como que la batería social se te agota, ¿no? Sí. Y que muchas veces las soluciones que te dan, lejos de sentir una solución, te sientes como castigada, ¿no? Porque tener que irte tú, sí, a veces también te cuesta mucho, ¿verdad? Porque salir del aula yo como que me marca más a mí cuando, por ejemplo, pues es
pues no me gustaría, ¿sabes? Sí, no te gusta, lo entiendo perfecto. De hecho, siempre nos han echado de la clase cuando nos castigaban. Entonces es normal que no te guste. ¿Y cómo vives tú el cambio? Porque claro, del colegio al instituto a nivel educativo hay un cambio. Es más difícil porque se pide lo mismo de mí que a lo mejor de otra gente de mi edad, y no significa que yo sea menos capaz, pero el instituto requiere mucho más esfuerzo y yo ya hago un esfuerzo de ir siquiera. Entonces, pues, el esfuerzo educativo y aparte sumándole el déficit de atención que yo tengo, pues entonces se me hace más difícil. Recuerdo que también me decía que lo de los trabajos en grupo a veces es todo un reto para ti. Es muy difícil. Y sobre todo viendo que actualmente, ¿no? Ya tienes 14 años, no tenemos 5, y muchas veces en el día a día te encuentras retos simplemente para vivir, por decirlo de algún modo. Sí. ¿Cómo te planteas tu futuro? Pues no tengo muy claro lo que voy a hacer en el futuro porque hay muchas opciones y sí hay cosas que me gustan, pero luego no sé muy bien qué voy a hacer porque ya sea por mi condición o por las preferencias, lo que sea, luego hay muchas puertas abiertas pero al mismo tiempo están cerradas, pues de alguna manera. Entonces lo que hace es que deje las cosas que me gustan de lado. Recuerdo que me decías que, por ejemplo, te gustaba mucho a lo mejor ser maestra de inglés, pero que al Sí. imaginarte en una clase era como Claro, no podría tener la paciencia, por ejemplo, o aguantar el ruido. Sí, recuerdo que uno de los días que venimos aquí a practicar vino mi hijo pequeño de 5 años y tú decías, es verdad que se puede ir con mi hermano, Belén, porque no paran. Si son 20 así, no te lo queréis imaginar, ¿no? No. Perfecto, María, muchísimas gracias, cariño mío. Bueno, ahora vamos a hablar con Javier. ¿Te cojo el micro yo para que tú puedas tener las manos con tus papeles? Sí. Vale, me siento como en una evaluación, los orientadores me entenderán. El cronómetro, el manual, el pasar las pruebas, tengo muchas cosas encima. Vamos a continuar hablando contigo para conocer esta vez tu visión de la diversidad. En tu caso, tú ya has acabado la educación en general obligatoria, has hecho todo lo que se podía hacer y estás buscando empleo. Sí. ¿Cómo explicarías tú esta etapa? ¿Qué es lo que más te ha gustado y qué dificultades estás encontrando? Lo que más me ha gustado es que he aprendido muchas cosas distintas en las prácticas, en la piscina, en las queserías, en el vivero, y he aprendido muchas cosas buenas. Conozco mucha gente y todos se ponen contentos conmigo, pero no consigue que me contraten y me den ninguna oportunidad. Pero eso es lo más difícil, ¿no? Que sientes que vas en muchos sitios todo el tiempo, pero en ninguno te quedas. Sí. Javi, también hemos estado hablando en distintos momentos que, al igual que María, que le ha pasado a María, has tenido distintas dificultades a la hora de relacionarte. En el caso de María y el tuyo no tienen por qué ser iguales. ¿Cuáles han sido tus principales dificultades? De pequeño los niños no me querían porque no me escuchaban, no me entendían. Era más fácil relacionarme con los adultos. ¿Y cómo fue? Porque hablamos de que, al igual que le pasó a María, para ti el cambio del colegio al instituto fue un cambio importante. Sí. ¿Qué fue lo que más destacarías del cambio al instituto? Pues que todo me podían atender como soy y que soy también muy importante para los demás. Pero me decías que sí que habías sentido siempre como que los maestros sí que te notabas que te cuidaban, que estaban atentos a ti. Sí, porque me atendía mucho, me animaba en cosas. ¿Y cómo te sentiste, me decías, como al llegar, porque tú has estudiado en Ciudad de Coín, que es el mismo instituto en el que estudia María ahora, que era como un sitio súper grande, ¿no? Sí. A cambiar de centro era muy grande, no conocía a nadie, no tenía amigos, pero unos maestros me cuidaban y me ayudaban. ¿Tú crees que al final, durante tu infancia y la edad más joven, ¿no?, de la adolescencia, te has apoyado mucho en los maestros y en los adultos? Sí. ¿Has estado más cómodo con ellos? Sí, he estado mucho cómodo con ellos. Y Javi, ¿qué le pedirías tú si pudieses cambiar algo ahora para tu futuro? ¿Qué pedirías? Pues le pediría que me diesen una oportunidad laboral y que me respeten como soy, como soy y que me puedan entender y escuchar. Muy bien, muchísimas gracias, Javi. Puedes volver a tu sitio. De nada, Belén. Ahora vamos a pasar a una tercera colaboración, pero que en esta ocasión la vamos a hacer en modo de vídeo, porque vamos a intentar respetar las necesidades de cada persona. Y en este caso, estar aquí con estos focos, que bajemos la iluminación, pues
molestan en los ojos, tanta gente, ruido, pues era muy difícil para esta persona poder explicarnos su historia, ¿vale? Es la historia de una familia en la que a mí especialmente me encanta. Entonces, para que lo sepáis, vamos a bajar la iluminación, que volveremos a subir después de la proyección del vídeo, ¿vale? Para que todos sepamos cómo funciona. Salvi nació en 2015. Hemos tenido distintas dificultades y en el 2021 nos dijeron que es autista. Desde pequeño nosotros fuimos su voz. Había dificultades y actuábamos por él, pero no nos sentíamos bien, ni él ni nosotros. Entonces comenzamos un nuevo camino. Hola. 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 Me llamo Salvi. Tengo 9 años. Me encantan las banderas. Comenzamos a aprender a relacionarnos de otro modo, a explicarnos de otro modo. Aprendimos cómo Salvi necesita que le expliquemos el mundo y poco a poco nos fuimos comprendiendo unos a otros. Guiones sociales, anticipaciones, apoyo visual, una nueva realidad que para nosotros es un día a día de máximo aprendizaje. Al principio nos dio un poco de miedo, porque no sabíamos si él iba a responder bien a este nuevo cambio y si nosotros íbamos a hacerlo bien o no. ¿Todas esas quieres? H-I-P, Chipre. Ah, también otra. Liechtenstein, Turquía, Armenia, Surinam, San Marino, Serbia, Eslovenia, Países Bajos, Chipre. ¿Todas esas? Sí. Venga. El señor Cangrejo. El señor Cangrejo. Venga, pon la S. La casa de locos. Una casa de locos. Una casa de locos. Vamos a poner aquí muchos. 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 Vale. Entonces. Ahora nos estamos conociendo mejor. Estamos educando a nuestro hijo para que pueda expresarse, pueda elegir y tenga una identidad propia. Encontramos dificultades, pero ahora confiamos en que lo hacemos juntos, por él y por nosotros, como el gran equipo que somos. Escribí. Y mira el jersey. Eso es, muy bien. Y el jersey, nos vamos a poner el jersey. Poner. Jersey. Que es de color. Negro. Negro no, azul también. Azul clarito. Y después, ¿por qué no? Mira, ¿por qué no hemos tenido recreo hoy? Recreo. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no hay recreo? Lluvia. Está lloviendo. No me gusta la lluvia. Oh, no te gusta la lluvia. Abuela Luisa. ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres? Quiero. Gusanitos. Me he enfocado. Perdón. No me apetece. Perdón. Estoy preparado. No me apetece. Perdón. Genial. ¿Y qué te encanta decirle? ¿Qué le dices a Te mamá? quiero mucho. Yo también, mi amor. Adiós. Gracias. Adiós. Esta historia es de la familia entera, porque cuando hay neurodiversidad tenemos que ser conscientes que no es la historia de una persona. Laura, no te quieres que la gracia que lloro yo. No, joder. Cuando ves cambiar la vida de alguien por tomar decisiones terapéuticas adecuadas, es bestial. Entonces, justo es lo que nos decía la familia cuando hacíamos este vídeo. Decía, es que os prometo que a mí se me puede olvidar cualquier cosa en la casa. Se me pueden olvidar las llaves del coche, se me puede olvidar hasta mis gafas, porque Rocío usa gafas, que es la madre. Dice, pero nunca se me va a olvidar el comunicador, porque si me lo olvido, se me olvida una parte de mi hijo en mi casa.
Han empezado a comprender el por qué y el para qué hace cosas, porque no siempre comprendemos las conductas de una persona autista, pero tienen un para qué, ¿vale? Y tenemos gustos, y tenemos aficiones, y queremos gusanitos, ¿vale? Y a lo mejor no queremos estar sentados y nos queremos levantar, y tenemos que poder decirlo. Entonces, mis felicitaciones para la familia que lo están haciendo genial, aunque no significa nunca que sea fácil, porque es un camino muy difícil. ¡Oh! Y ahora aprovecho y le doy las gracias a todo el mundo por colaborar y que suba el alcalde, yo me callo, pasa a decir unas palabras el excelentísimo alcalde de Coín. Bueno, pues buenas tardes. Me acabo de dar cuenta que no pega en absoluto que hable yo ahora, porque después de este momento tan emotivo no esperaba yo hablar, pero bueno, en definitiva... Sí, pues lo es bastante emotivo. Bueno, todo lo que hemos vivido a lo largo de esta tarde, y llevamos poco tiempo, pero ha sido muy intenso, tanto el vídeo como los dos testimonios que hemos tenido, los que, bueno, conocemos en primera persona. Bueno, al final Coín es un pueblo grande, pero es un pueblo, nos seguimos conociendo y conocemos los testimonios de primera mano. Pero bueno, quería adelantar mi intervención porque me tengo que ir, no puedo aguantar hasta el final porque tengo otro evento y no quería pues pasar la oportunidad de darle las gracias a todos los que estáis trabajando, por supuesto, en primer lugar a Belén, la concejala de diversidad del Ayuntamiento de Coín, a empresas como Sonríe Pestañea, que por supuesto trabajan durante todo el año en este tipo de materias, sobre todo para ayudar a los que más lo necesitan de nuestro municipio, a asociaciones como la de Colores, que también trabajan pues de manera intensa durante todo el año, incluso recaudando dinero de donde no hay, participando en todo tipo de eventos y bueno, como no puede ser de otra manera, pues darles las gracias por eso, porque hace una magnífica labor. Por parte del Ayuntamiento, bueno, las administraciones, sabemos que estamos ahí, tenemos que ayudar en todo lo que se pueda. Es verdad que históricamente pues los ayuntamientos pues, están para arreglar calles, para limpiarlas, para jardinería, para hacer fiestas y demás, pero de hace ya bastantes años, sobre todo desde que estamos nosotros en el ayuntamiento, en el año 2011 y en especial en el año 2019, pues creamos la Concejalía de Diversidad, que no existía, yo creo que en ningún ayuntamiento de toda España, o por lo menos con ese nombre no existía, porque entendíamos, sobre todo de escuchar mucho de los testimonios y a las asociaciones que teníamos en el municipio, que era necesario dedicar parte de la actividad municipal a este tipo de materias. Sobre todo, como bien ha dicho la concejala, porque no es solo una concejalía como tal que hace actividades de manera aislada, sino que al final todas y cada una de las actividades que se realizan en el Ayuntamiento de Coín, sea de cualquier área, pues tiene que trabajar la diversidad en todos sus aspectos. Por eso, gracias también a Belén por ese magnífico trabajo que hacéis, ¿no? Llevamos varias actividades importantes después de estos años, como esa red de comercios inclusivos, en las que también dar las gracias a todos esos comercios que han participado durante todos estos años para tener los pictogramas, tanto de imágenes como de audio, y que muchos de los negocios de la localidad, sobre todo en el centro del municipio, pues participan y ayudan pues, a crear esa independencia tan necesaria para todas estas personas con algún tipo de diversidad. O como bien decía Javi, llevamos ya unos cuantos años trabajando en esas prácticas en empresas o en esa primera oportunidad laboral que es necesaria y muchas veces incluso para perder ese miedo, ¿no?, que tiene el empresario, que algunas veces parece que le da un poco de ese resquemor, ¿no?, de tomar esa primera decisión, y que gracias a esas prácticas han tenido pues muchas oportunidades, y ahora mismo recientemente hemos tenido un nuevo programa de prácticas en empresas. Yo puedo decir que en el caso de Javi lo hemos tenido, por ejemplo, en la piscina, que estuvo trabajando unos cuantos meses, y la opinión de los compañeros fue excepcional, estuvo trabajando muy bien, incluso igual o mejor que algunos de los compañeros, en todos los aspectos, tanto a nivel laboral como en el personal, y como siempre digo, pues aprovecho a recomendar a todos los empresarios que tengan la oportunidad de contratar, pues que cuenten con nosotros, con nuestra experiencia, que cuenten con la Asociación de Colores, que le va a recomendar pues muchos jóvenes que están buscando trabajo en este momento y que vengan a realizar, pues como digo, una magnífica labor en su empresa. Por último, también estamos trabajando en esa... estamos llevando a cabo, estamos trabajando en otra campaña, que es la de acceso prioritario a los eventos, que también es una medida que nos aportó la Asociación de Colores, que es también muy necesaria, y ahora mismo hemos puesto en práctica hace tan solo unas semanas, pocos meses, pues ese apoyo de unos PETI en actividades culturales y festivas que también eran muy necesarias, porque bueno, muchas veces también hablamos de los familiares, ¿no? Muchas veces los familiares también necesitan un momento de relajación, de desconexión, y bueno, había actividades deportivas y culturales que
pues no permitían que pues, los familiares pudieran estar totalmente aislados, ¿no? Y que se pudieran quedar tranquilos cuando sobre todo sus hijos estuvieran realizando sus actividades. Pues ahora mismo ya hay actividades en el área de cultura y en el área de deporte en los que tenemos esos PETI, esos técnicos llevando a cabo y facilitando esa labor. Así que, como decía, daros las gracias a todos, también a nuestro ponente, que lo he perdido, hasta por aquí, que bueno, tenemos grandes referencias de él y lo vamos a escuchar con mucho entusiasmo. Así que nada, muchas gracias a todos y bueno, que disfruten y aprendan mucho de la jornada. Muchísimas gracias. Pues una vez más, muchas gracias y corroboro que es verdad porque, bueno, al final llevo muchos años trabajando y cuando vamos a otro municipio y a lo mejor decimos, no, pero es que en mi pueblo, me dicen, hija, parece que lo está vendiendo. Digo, bueno, pero es que no estoy mintiendo. Entonces, es verdad que hay que dar las gracias, que cada vez que vamos con una idea, por mucho que yo antes al llegar al despacho a mis compañeras, si le he comentado, Belén, esto es complicado, pero yo lo voy a intentar. Pues pocas veces, nunca me dicen un no. El escuchar siempre está y eso lo agradezco. Y ahora sí, vamos a pasar a dar la bienvenida. Esto me voy a dejar que lo lea porque el currículum de Daniel es muy largo y esto no me lo podía aprender, ¿vale? Entonces esto lo voy a leer directamente. Damos la bienvenida a Daniel Millán. Daniel es psicólogo clínico. Desde hace más de 20 años está dedicado al trabajo con personas autistas de todas las edades, a psicología clínica en general. Su iniciación en el campo fue a través de la Asociación de Padres y Madres Autistas, en el Gabinete Diagnóstico de Letrea, entre otros lugares. Después de eso, ha tenido un largo recorrido en el que ha llevado a cabo terapias innovadoras, creación de grupos para niños y niñas, inserción de programas de sensibilización, la creación de herramientas de detección para pediatras y otros profesionales de la salud. Actualmente trabaja haciendo terapia y diagnóstico para personas de todo el mundo y es autor de libros como Guía Autista, Consejos para sobrevivir en el loco mundo de los neurotípicos, Autista y ahora qué, y del cuento que acaba de salir y muchos habéis tenido y a mí no me ha llegado, Daniel, lo tengo que decir, tengo una chispa en la cabeza, tu servicio de envío es peor que el de Amazon. Asimismo es conferencista internacional, formador sobre autismo y psicopatología en diversos colegios de psicología y equipos de orientación educativa en España, docente universitario y asesor técnico de diversas asociaciones y entidades profesionales que trabajan en el campo de neurodesarrollo. E influencer, que eso no lo has puesto tú en el DC, pero lo añado yo. Os informo un poquitín, ¿vale? La ponencia va a tener una duración de 50 minutos, porque vamos bastante puntuales, ¿vale? No hagas así, 5 minutos, hemos empezado con retraso. Y después tendremos una turno de palabras de 10 minutos. Por favor, vamos a hacer preguntas específicas sobre la ponencia, no reflexiones personales, no recapacitar, no debatir sobre la necesidad de la sensibilización, sobre todo porque tenemos 10 minutos. Entonces vamos a ser respetuosos con todos los que estamos para poder compartir el tiempo e ir al de eso, si no, actuaré como censura y no dejaré que se conteste la pregunta para hacerlo más dinámicos posible. La de censura era broma, ¿vale? Pero por ser dinámicos en las preguntas de después. Es tuyo. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Muchísimas gracias al Ayuntamiento de Coín por confiar en mí para ser el ponente de esta jornada. Tengo que decir que me congratula enormemente, esto es algo que saben Belén y sus compañeras, que en jornadas de autismo hay una participación siempre de personas en el espectro. Creo que estamos en el año 2025 y ya va siendo hora. Esto debería ser imperativo en todos los eventos que se haga sobre autismo, que siempre contemos con las propias personas en el espectro, que para mí es el objetivo principal. También de las familias, por supuesto, profesionales, gente en general, pero principalmente las personas en el espectro. Muchísimas gracias a Belén y a Laura y el resto del equipo de Sonreír y Pestañear, equipo con el que estoy orgulloso de poder colaborar desde hace ya bastante tiempo y con las que tengo una relación magnífica, porque son muy buenas personas y unas increíbles profesionales. Bueno, os voy a hablar hoy de actualización, diagnóstico e intervención y tengo 50 minutos para hacer esto. ¿Quién ha dicho lo siento por ahí? Vale. No tengo ni para empezar con 50 minutos. Normalmente los cursos que doy de formación, de diagnóstico, que son 10, 15 horas a veces, se me quedan muchísimas cosas fuera, muchísimas cosas, porque desgraciadamente estamos en un mundo en el que la información se quiere ver comprimida en TikToks, ¿no? de 1 minuto y lamentablemente esto no es así. El autismo es una condición
tremendamente compleja, muy difícil de entender, muy difícil de explicar, muy difícil de integrar toda la información que sabemos, y eso es lo que le da precisamente su riqueza y lo que le hace diferente también de otras condiciones, ¿no? Pero claro, eso tiene ese hándicap importante de que no se puede comprimir una reflexión que haga ni el mejor profesional ni la persona en el espectro con mayor erudición puede comprimir toda la idiosincrasia del autismo no solo en 50 minutos, ni 5 horas, ni 10, ni 15, ni 20, ni 30, ¿no? Pero bueno, yo voy a intentar dar un repaso un poco hacia lo que considero más importante, a ver si me da tiempo. Si no, pues, y si hay preguntas que no entran en la ronda de preguntas, después nos vemos fuera y os las resuelvo. Yo me tengo que quedar aquí ya a hacer noche, así que a mí me da igual. Nos vemos. Yo podría estar hablando de autismo, Belén lo sabe, sin parar. El otro día estaba haciendo una supervisión para un hospital muy importante de España, que están contando conmigo para hacerle supervisión en casos de intervención y de diagnóstico. Y se iban, y yo, esperad, no os vayáis. Que tengo que contaros muchas cosas. Es tremendamente importante, ¿no? Bueno, vamos a ver. Esta no es mi fuente, Belén. ¿Qué ha pasado al transformar el PowerPoint? ¡Oh! Bueno, venga. Luego te puntualizaré unas cositas. Bueno, vamos a hablar de por qué es importante actualizarse en autismo, ¿no? Bueno, pues porque las cosas han cambiado mucho con respecto a... Uy, que voy para atrás. ¿Por qué no pasa? Aquí. ¿A qué se entendía el autismo desde hace unos cuantos años? Y estoy hablando no de hace siglos, ¿no? Sino hace unas cuantas décadas. Vamos a hablar de esa prevalencia, que es esos casos que se detectan en determinado momento, y que esta prevalencia está aumentando cada vez más, ¿no? Cada vez hay más casos, ¿no? Y de hecho, bueno, pues se ven muchas noticias, ¿no? Que salen en los medios, que se habla, ¿no? Incluso de la epidemia del autismo y cosas similares, que no dejan de ser titulares alarmistas. No son los únicos, hay otros. Los que son relativos a la genética, por ejemplo, también son muchos. Y señala la importancia que tiene socialmente, ¿no? El hecho de que cada vez se detecten más casos y cada vez haya más personas en el espectro entre nosotros, ¿vale? Porque están aquí, entre nosotros, las personas en el espectro, y están en todos los ámbitos sociales. Estamos viendo que estamos pasando de casos que se habla de 1 de cada 100. Este es un dato que sigue saliendo mucho en medios, que me sorprende muchísimo, ¿no? Que se hable de 1 de cada 100, cuando sabemos desde hace ya bastante tiempo que hay otros centros de referencia más importantes que la Organización Mundial de la Salud, que recoge datos de todo el mundo, como el Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, es el más fiable. Y vemos que está aumentando, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Bueno, pues porque los mecanismos de detección son cada vez mejores y podemos detectarlos antes, intervenir antes y dotarles de herramientas necesarias para el desarrollo en todas las etapas desde antes. Pero sí es cierto que hay ciertas estadísticas que son muy limitadas, ¿no? En las estadísticas de prevalencia, porque señalan solamente casos de peques, ¿vale? Por lo general de menores de 8 años. ¿Y qué es lo que pasa con los casos de los adultos? Bueno, pues sabemos que se diagnostican por encima de esas edades de 8 años, muchos casos. De hecho, en los gabinetes privados, por ejemplo, como el mío, sí, es cierto que hacemos diagnóstico de peques, pero principalmente diagnosticamos desde la preadolescencia hasta casos de personas muy adultas, incluso casos de personas en la tercera edad. Si cogemos todos esos datos y extrapolamos, por supuesto es una cifra que es muy estimativa, hay que cogerla con pinzas. No digáis que Daniel Millán ha dicho que 1 de cada 20, no. Esto es una extrapolación, ¿vale? Pueden ser más, pueden ser menos, pero estamos hablando de que si aunamos esos casos de detección temprana por debajo de 8 años a todos los casos que se diagnostican por encima de los 12 aproximadamente, estamos hablando de proporciones de 1 de cada 20 personas. ¿Cuántas personas somos aquí? Yo no soy de cifras, soy más bien de letras, pero unas cuantas personas en el espectro aquí hay, y hay aquí, hay en el cine, hay en los centros de trabajo, hay en los parques, ¿vale? Hay en los bares, porque sí, se mueven en todos los círculos sociales, ¿no? Y tenemos que tenerlo muy, muy, muy en cuenta, ¿vale? No solo es una población
que acude a servicios de atención temprana o habilitación funcional o terapia, sino que evidentemente está en la sociedad porque merece y tiene que estar en la sociedad, ¿vale? Igualmente, el dato previo que teníamos, ¿no?, de que 3 de cada 4 son varones en menores de 8 años, sabemos que cuando aumenta la edad del diagnóstico, esa proporción va disminuyendo hasta encontrarnos que estamos en una proporción de 1 a 1. Eso que el autismo era más o casi exclusivamente de niños, hoy ya sabemos que no es cierto, ¿vale? Estamos hablando de 1 a 1, incluso algunas personas están señalando incluso que hay incluso más mujeres en el espectro, más niñas que niños o varones. E igualmente, cuando aumenta la edad de diagnóstico, también disminuye proporcionalmente esa estadística de discapacidad intelectual asociada o de perfiles de personas en el espectro no verbales. ¿Con esto qué os quiero decir? Que la imagen que tenemos del autismo como un niño no verbal, como el niño que hemos visto ¿no?, esa super imagen, esos vídeos que nos ha hecho saltar la lagrimita a todos, por lo menos a mí, que menos mal que estaba ahí, existe, ¿de acuerdo?, pero ni siquiera es representativa. Hay muchísimos otros casos que a veces viene bien, a veces viene mal, no se detectan porque a lo mejor no tiene unas dificultades tan evidentes, pero que cuando los coges estadísticamente suman un grueso muy importante de población que muchas veces no se tiene en cuenta. Y son los autistas los grandes olvidados dentro del espectro, especialmente perfiles de niñas y perfiles de mujeres, ¿no?, que pasan más desapercibidos y que no solo hasta la preadolescencia cuando se empiezan a detectar. Belén, es que esto está descolocado. Sabía yo que tenía que haber traído mi ordenador. Bueno, no pasa nada. Se lee bien, ¿no? Más o menos. Vale. Con esta gráfica os quería ejemplificar un poco cómo se ha ido desarrollando el concepto del autismo históricamente. Porque lo que estaba hablando Belén antes, me estaba preguntando el alcalde por este símbolo. Qué pena que se haya ido. Ah, no, está aquí. Te voy a hacer un examen. A ver. ¿Por qué es un símbolo infinito relacionado con el autismo? ¿Por qué se relaciona el símbolo infinito? Porque estamos hablando de diversidad. La diversidad es un concepto que ha surgido en los últimos años y viene desde las ciencias sociales, no viene desde el ámbito clínico, ¿vale? No viene desde el mundo del sanitario, desde el mundo del diagnóstico. Ya ha venido para quedarse y es importante que intentemos integrarlo dentro del concepto del autismo, pero es complicado. Porque el autismo se conoce como un trastorno, ¿verdad? El trastorno de espectro del autismo. Entonces, eso de condición y neurodivergencia, ¿qué pinta ahí, no? Es un mundo un poco extraño, ¿no? Una persona en el espectro me decía, esto es como una especie de crossover, ¿no?, que es cuando se juntan dos universos distintos. Dice, es como si Pokémon hiciese una película con Marvel. Entonces, como que hay algo raro ahí, no encaja bien, ¿no? Pues eso es un concepto muy interesante, porque es lo que está sucediendo hoy en día. Y estamos ahora mismo en una época que es maravillosa en este sentido, pero que supone un reto muy importante, ¿no? ¿Cómo podemos, desde el ámbito del clínico y de la intervención, recoger esa reivindicación totalmente lícita de las propias personas en el espectro y aunar esos dos conceptos en la realidad del autismo, ¿no? Pero bueno, para eso tenemos que explicar un poquito qué es lo que ha sucedido a lo largo de estos años, ¿vale? El autismo, cuando se identificó en los años 40, bueno, antes, en los años 20, ya se identificaba como una psicopatía autista. De hecho, el término autismo, o la raíz de la palabra no es exactamente esa, pero el término clínico quería decir psicopatía autista, esquizofrenia infantil, ¿vale? Hay que intentar contextualizar esto. Hoy en día se ve como una auténtica barbaridad, pero en esos años el psicoanálisis dominaba la psiquiatría con una mano férrea, muy dura. Y cualquier intento de conceptualización de trastorno, condición, como lo queréis llamar, tenía que pasar un poco por sus arquetipos, ¿no? Es decir, bueno, entonces se situaba ahí desde el principio. Si es cierto que algunos autores reivindicaban esto y otros empezaban a hablar ya de neurobiología, ¿no?
Pero al principio era considerado un trastorno que tenía un origen emocional. Es decir, había algo en el ambiente que provocaba el autismo. Bueno, algo no. Las madres provocaban el autismo de sus hijos. Y además con una explicación todavía aún más bizarra, ¿vale? Era porque no les daban suficiente cariño. Esto parece una barbaridad, ¿no? Lo es. Y desgraciadamente se sigue oyendo hoy en día. Hay algunas instituciones sanitarias en las que hay una base psicoanalítica muy importante, y aunque sea en una posición totalmente desacreditada por la psiquiatría actual y la psicología, porque no tiene evidencia científica, pues siguen ahí. Hay como una especie, ¿no?, de logia que parece estar metida ahí y que le cuesta salir. Y hay algunos países donde todavía hay una presencia muy importante del psicoanálisis en la sanidad y en la psiquiatría, como por ejemplo en Argentina, o más cerca en Francia, por ejemplo. O sea, a mí me siguen llegando casos de madres que les dicen eso de sus hijos, ¿no? O sea, una madre que daría su vida por su hijo sin dudarlo, y que le digan esa auténtica barbaridad. Es para, con perdón, colgarles de un pino a estas personas. En fin, disculpadme, es que estas cosas me alteran mucho. Bueno, afortunadamente el psicoanálisis empieza a desaparecer a partir de los años 60, 70, y se sustituye ese modelo clínico por uno, menos mal, basado en la evidencia científica. Y entonces ya se empieza a hablar de alteraciones biológicas, es decir, de que hay algo en el propio individuo y no en el ambiente que provoca la aparición del autismo, ¿vale? Y la aparición del autismo desde un punto de vista patológico, es decir, tanto aquí como más adelante, estamos hablando de patología. No es hasta este punto cuando no se habla de patología, y ahora se intentará explicar la diferencia porque es muy importante después, porque son muchas de las preguntas que nos llegan por redes sociales es en relación a esto, ¿no? Bueno, principalmente a partir de los años 80 se produce un cambio muy importante en la conceptualización, porque empieza una serie de aparición de teorías a nivel psicológico para explicar eso del autismo. Porque antes lo que nos había dicho la psiquiatría era, oye, ¿qué es el autismo? ¿Cómo lo detectamos? Bueno, pues lo detectamos, ¿cómo? Pues que tienen dificultades en la comunicación, en la interacción social, ¿no? Y tiene unos patrones, unos perfiles de comportamiento restringidos y la falta de imaginación. Es decir, déficits, todo patología, ¿no? Me dicen, bueno, pues el niño que tiene estas dificultades será autista, ¿no? Cumple esos criterios clínicos. Pero claro, los profesionales nos encontramos en el punto de decir, bueno, muy bien, así lo detectamos, pero ¿y ahora qué hacemos? Porque cuando intentamos a estos chavales meterles un poco en la dinámica de un niño que no está en el espectro, pues esas intervenciones fracasaban antes o después. Entonces, claro, empezó una serie de aparición de teorías a nivel psicológico para ir un poquito más allá de esos déficits que nos nombra la psiquiatría, ¿vale? Bueno, la psiquiatría pues hizo su trabajo hasta esos años, lo definió como categoría diagnóstica, nos dijo cómo detectarlo, pero a partir de aquí ya dijimos, oye, tenéis que darle el relevo a otra serie de profesionales porque con lo que vosotros nos decís no sabemos cómo intervenir y no les hacemos justicia a estas personas, ¿vale? Entonces, bueno, la psiquiatría hizo su trabajo, ahora era el momento de tomar el relevo. No sé si hay aquí algún psiquiatra, porque parece que me estoy metiendo mucho con la psiquiatría, ¿verdad? Bueno, que no penséis que no tengo ningún amigo psiquiatra, que también los tengo. No son íntimos, pero alguno tengo, ¿vale? No, alguno tengo de verdad, ¿vale? ¿Y qué estamos viviendo hoy en día? Pues estamos viviendo ese concepto importante, ahí pone en el año 2000, pero probablemente antes, en los años 90, surge un movimiento, los primeros movimientos de las propias personas en el espectro, diciendo, aquí estamos nosotros, nada en nosotros sin nosotros, tenemos una voz, tenemos mucho que decir, porque estáis hablando de nosotros, de nuestra condición, ¿no? Y empiezan a surgir esos movimientos que tienen que ver con la neurodivergencia, la neurodiversidad, el hablar de condición de espectro del autismo, que como os digo,
aparecen desde las propias personas en el espectro y desde los movimientos sociales. Pero como os decía antes, el diagnóstico de autismo es un diagnóstico clínico, es decir, actualmente los trastornos de espectro del autismo, que os he señalado aquí en otro color, forma parte de un grupo más grande de trastornos considerados los trastornos del neurodesarrollo, que son aquellos trastornos que aparecen en las primeras etapas de la vida del individuo, ¿vale? Algunos tienen que ver más con factores anatómicos, otros tienen que ver con aspectos más cognitivos, de comunicación o sociales, pero se están considerados uno de estos trastornos del neurodesarrollo. ¿De acuerdo? Que supongo que os sonarán, ¿no? Trastorno del desarrollo intelectual, los trastornos del habla o del lenguaje, los muy afines y comunes junto al autismo, trastornos por déficit de atención, hiperactividad, los específicos del aprendizaje, desarrollo motor y luego otros no especificados. Como os digo, son un conjunto de trastornos y definidos como tales. Entonces, ¿qué es esto de la condición y de la neurodivergencia? Bueno, pues lo voy a explicar hablándoos de diagnóstico, ¿vale? El diagnóstico en autismo es un diagnóstico que principalmente es clínico. ¿Esto qué significa? Significa que se hace por observación. A mí cuando me preguntan la gente, las personas que vienen a nuestro gabinete o las familias y me dicen, ¿pero qué fiable es este diagnóstico? Y digo, no hay ningún diagnóstico clínico que sea 100% fiable. Ninguno. Ni hecho por el mejor profesional, ni con los mejores medios, porque siempre hay un sesgo interpretativo y puede haber error. Y por eso es importante revisarlo y hacerlo con muchísima calma, ¿vale? Esta es una gráfica que enseño, la hice principalmente para una familia. Yo en muchos de los materiales que voy realizando los realizo un poco a petición de la gente con la que estoy trabajando, ¿no? Porque muchas de las preguntas que me llegaban respecto al diagnóstico me decían, pero Daniel, si el autismo es genético, es decir, puede ser heredable, que no significa que se herede, ¿vale? ¿Por qué algún profesional me dice, bueno, todavía no te puedo dar el diagnóstico, es pronto, o hay que revisarlo, ¿vale? Y yo os digo, pues, esto puede significar dos cosas, o que el profesional no sepa, no se quiera mojar, o que tenga razón, porque sí es cierto que en algunas ocasiones no se puede dar un diagnóstico fiable. Si ponemos esta variable, este continuo de edad, aquí tenemos un momento de posibilidad de diagnóstico que es este, a los 18 meses, año y medio. Sí es cierto que algunas de las presentaciones que se dan de los casos de autismo se pueden detectar a estas edades, pero no todos, ¿vale? Por lo general hay una horquilla, aquí, que es lo que llama la horquilla mágica del diagnóstico, que es entre 6 y los 12 años, en las que sí se podría o se debería poder hacer un diagnóstico bastante certero, aunque en unos casos, o así, hay que ser prudentes y hay que decir que hay que revisar, ¿vale? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, antes de los 6 años es complicado porque, a pesar de que hay una sintomatología autista, es decir, esa parte clínica de las dificultades, hay otra serie de aspectos que no podemos evaluar bien todavía porque en un desarrollo normotípico o neurotípico, es decir, no autista, a veces no se han desarrollado hasta esas edades, ¿de acuerdo? Ciertas cosas relativas a la teoría de la mente, que a lo mejor os suena, las funciones ejecutivas, hasta los 6, 7 años a veces no se han desarrollado. Entonces no sabemos si es que la persona está en el espectro o que todavía no lo ha desarrollado. ¿Y qué es lo que pasa a partir de los 12 años? Bueno, a partir de los 12 años empieza a haber dos cosas principales. Un desarrollo de estrategias compensatorias muy importantes que enmascaran la condición principal y hace que sea muy difícil realizar el diagnóstico. Y además, a partir de la preadolescencia, puede haber la aparición de otra serie de condiciones o otra serie de etiquetas diagnósticas distintas del autismo, pero que se confunden con el autismo, porque las estereotipias no son exclusivas del autismo, ¿vale? La disfunción ejecutiva, las dificultades de estructuración no son exclusivas del autismo, las dificultades de interacción social no son exclusivas del autismo, y a partir de 12 años
pueden aparecer una serie de condiciones o de trastornos que cursan con esas dificultades. Y además, porque a partir de los 12 años y con la conciencia muchas veces de diferencia, las personas pueden entrar en crisis. Y esa crisis igualmente nos vuelve a confundir y vuelve a enmascarar, por así decirlo, lo que es la condición o el diagnóstico principal. Entonces muchas veces nos llegan chavales con crisis de ansiedad, con trastornos de la conducta alimentaria, con depresión, con diagnósticos de personalidad, ¿no? Y tenemos que desenmascarar eso para ver qué es lo que hay, ¿no? La condición principal, si resulta que es autista o no, ¿vale? Pero sí es cierto que hay causas del autismo. Sí es cierto que hay un gran grupo, grandísimo grupo de personas en el espectro en los que no hay una causa definida. ¿Sabemos que hay una implicación genética? Sí, lo sabemos. ¿Que hay muchísimos genes implicados? Lo sabemos. ¿Que hay más de 300 genes implicados? También lo sabemos. Y eso lleva además a un callejón sin salida en la investigación. Pero también sabemos que hay algunos casos en los que hay una alteración genética muy clara o hay una alteración no hereditaria. En estos segundos casos estamos hablando de casos en los que hay un accidente, por ejemplo en el parto, o por ejemplo una vuelta de cordón, puede provocar un caso de autismo que se denomina secundario, ¿de acuerdo? O el síndrome alcohólico fetal, por ejemplo, causa un autismo secundario. ¿Y por qué digo secundario? Porque no es este autismo, ¿vale? Que es el que no tiene una causa definida. Este sería el autismo primario y estos serían los casos de autismo secundario. ¿Por qué esto es importante definirlo? Especialmente por estos, ¿vale? En los que hay una alteración genética conocida, ¿sí? Son aquellos casos en los que... Bueno, esta captura es maravillosa, ¿verdad? Son los casos en los que hay algún tipo de síndrome genético primario, de base, ¿vale? Estamos hablando de los casos de síndrome X frágil, síndrome de Prader-Willi, síndrome de West, síndrome de Lennox, ¿vale? Muchísimos, hay muchísimas alteraciones a nivel genética que provocan una representación en las dificultades que se asemeja al autismo y por eso se denominan autismos secundarios, cromosómicos, sindrómicos, secundarios o conductuales. Eso lo dicen mucho, así, se llama así mucho en Latinoamérica, algo que me parece maravilloso. Es decir, en la conducta parecen autistas, en las dificultades en conducta principalmente. ¿Por qué os digo que esto es importante? Esto sobre todo es para las familias, ¿vale? Porque cada 2 o 3 meses aparece un estudio revelador del autismo que es la repanocha, ¿verdad? Hace un par de meses hubo uno, ¡guau! La tal proteína que no sé qué, la identifican, la aíslan y no sé qué, no sé cuánto. Cuando lees un poquito ese estudio, vas más allá de la noticia, te lees el paper, como se dice hoy en día, dices, ah, vale, se refiere a algún tipo de alteración genética conocida, ¿sí? Algún autismo secundario, no al gran grupo de autismo secundario. Y es una pregunta que me repiten todos los días. ¿Merece la pena hacerle un estudio genético a mi hijo? ¿Merece la pena, Daniel? Solo en los casos en los que haya una sospecha de esto. Y además en estos casos te lo debería poder detectar el pediatra, porque son casos que, excepto un par de casos de alteraciones genéticas que cursan con esa conducta autista, son muy reconocibles a nivel físico, tiene un estigma muy claro a nivel físico, ¿no? En esos casos el pediatra, el neuropediatra es el que lo tiene que detectar y mandar a hacer la prueba genética. En los demás casos es una absurdez, es un gasto de dinero y de esperanza que no sirve absolutamente para nada. En este vídeo que tenéis en mi canal de YouTube lo explico, ¿vale? Pues si lo queréis ver y buscar en YouTube, y además así, mis sobrinos estarán más orgullosos de mí, porque da igual lo que haya escrito los años que lleve trabajando, lo que importa son los seguidores que tengo en Instagram y en YouTube, los muy mamones. Me dicen, no eres nadie, Dani, solo tienes 11.000 seguidores en YouTube. En este vídeo lo explico, ¿vale? Lo explico. Y creo que es importante, ¿no? que se sepa, ¿no? Que realmente la mayor... Uy, no va para atrás, no va para adelante, se me ha bloqueado.
La mayor parte de los casos de autismo, los que hablamos de autismo, hablamos de esto. Pero ¿qué pasa? Que la mayor parte de los estudios, sobre todo a nivel médico y genético, son estos. ¡Ah, claro! Porque ahí lo tienes más fácil, ¿vale? Porque está muy identificado cuál es el origen, ¿vale? Aquí no, aquí tienes 300 y pico genes. Juega con eso a la medicina. No puedes. En estos casos sí, ¿vale? Entonces, mucho ojo a las familias con esto, ¿vale? Porque es la nueva bomba, ¿no? La nueva moda, perdón, de no, y haz un estudio genético y verás qué bien le va a ir a tu pequeña. Además que saber el origen, ¿qué? ¿De qué te sirve? ¿No? Es una pérdida absoluta de tiempo, de esfuerzo y de esperanzas y de dedicación que tendremos que estar hacia otras cosas más importantes, ¿vale? Vale. Pero como os decía, ¿y entonces qué hacemos? ¿Qué rayos hacemos esto con lo de trastorno, condición? ¿Vale? Aquí pone neurodivergencia, ciencias sociales, ahí pone modelo médico, ámbito sanitario, el diagnóstico clínico, un trastorno. En los casos de condición, incluso hay veces que no hay ni diagnóstico, hay personas que dicen, yo me he autodiagnosticado, ¿no? Porque me he visto representado, lo que también es un peligro, también. Aquí yo veo como el choque como de dos fuerzas y dos extremos que para mí son igual de peligrosos, ¿vale? Si bien es cierto que yo, por supuesto, que considero el autismo como algo mucho más que un trastorno, no sé si la palabra condición es la mejor, pero desde luego que lo veo así, yo ahora os diré por qué. El meollo de la cuestión y de esta presentación viene ahora, estad atentos, pero esto es importante también. Tenemos el choque de dos mundos y además uno es respuesta del otro. Venimos desde un modelo médico, el de mis amigos los psiquiatras, en el que se considera el autismo como una patología, meramente. Es decir, eres autista o estás en el espectro o tienes autismo, como lo prefiráis, porque tienes esa serie de déficits. Y eso es lo que te define, ese es el trastorno. Y claro, ahí surgen esos movimientos de, oye, mi hijo o yo soy más que ese trastorno, porque claro, no me puedes definir. Claro, pero es que el autismo no es solo eso, ni muchísimo menos, ¿vale? Y luego tenemos el modelo de la neurodivergencia, que a veces se pasa de frenada, ¿no? Se sale del modelo médico, pero hay veces, sinceramente, que yo veo cosas que me ponen la piel de gallina, ¿vale? Cuando hablamos de neurodiversidad y neurodivergencia, como todos somos distintos, no pasa nada, tienes que aceptarnos y happy flower, el mundo es todo de rosas. No, pues sabemos que el mundo no es así, ¿no? Hay un vídeo, uno de mis vídeos más vistos en el canal, es un vídeo en el que digo muchas palabrotas, no sé si es casualidad, le gusta mucho esto a la gente, salgo muy enfadado diciendo que ser autista hoy en día es una putada, y lo es, aunque sea la persona en el espectro con menos dificultades, entre comillas, del mundo, juega en desventaja, en casi todos los contextos, en casi todos, ¿vale? Entonces, pues no es un mundo de rosas tampoco, ¿vale? Entonces creo que verlo desde las dos perspectivas únicamente es igual de peligroso, desde el modelo médico y desde el modelo de la neurodivergencia. Creo que también a veces se pasan de frenada, porque claro que hay que seguir hablando de dificultades, claro que hay que seguir hablando de adaptaciones, ¿vale? Hace unos meses estuve en una formación que daban en el Hospital Sant Jau de Déu, en Barcelona, que tiene un programa de autismo que se llama Apitea y que es muy parecido al que se lleva haciendo unos cuantos años en Madrid, en el Gregorio Marañón, que se llama Amitea, supongo que os sonarán a muchos estos programas, ¿vale? Y dijeron hay una cosa muy interesante y me pareció fenomenal, que viniendo del ámbito clínico, duro, ¿no? Como es un hospital, ¿vale? Que no es un centro de atención temprana, no es un gabinete privado como el nuestro, hablasen de la condición y la introdujesen en su discurso. Y eso a mí me parece maravilloso, porque necesitamos que esas instituciones, muchas veces hegemónicas y duras del cambio, ¿no? Poco permeables al cambio, se abran a lo que dice la gente, ¿vale? Que hoy en día pues muchas veces se mueven en las redes sociales, ¿no? Las propias personas en el espectro, los movimientos en primera persona, y que se mostrasen abiertos a incluir el término de condición con una cosa con la que yo estoy muy de acuerdo y de hecho llevo diciendo desde hace mucho tiempo. Yo creo que todas las personas en el espectro tienen la condición autista o son autistas, pero solo si se enfrentan a
diversas dificultades en su interacción con el entorno, desarrollan el trastorno autista. Y me pareció una idea genial para aunar esos dos conceptos que vienen de mundos, como os digo, muy distintos, ¿no? Y que al fin y al cabo el término oficial es trastorno. Tú vas al médico y le dices, oye, que tengo condición del espectro, y dices, ¿eso qué es? Entonces es importante jugar un poco con los dos conceptos y sabiendo de dónde viene cada uno, ¿no? Porque a veces una familia me lo dice, es que Daniel, he ido al médico, le he hablado de la neurodivergencia y me ha dicho, ¿qué te has fumado? ¿No? Claro, hay que tener en cuenta dónde estamos picando, ¿no? Y dónde estamos llamando, ¿vale? Entonces eso es importante. Y es importante porque hablar de condición y no solo de trastorno. Porque tanto para el diagnóstico como para la intervención es fundamental que vayamos un poquito más allá, ¿vale? La metáfora del iceberg o el iceberg es súper manida, pero es que no se me ocurría en este caso otra mejor, ¿vale? Bueno, antes de empezar con esta parte, me gustaría que me dijeseis aquí en el auditorio quiénes estáis de acuerdo con la frase, tú creo que tú la sabes, la de sonreír pestaña, no digáis nada. Todas las personas en el espectro son distintas. Si conoces a un autista, solo conoces a un autista. ¿Quién está de acuerdo con eso? Que levanta la mano, por favor. Venga ya. O sea, que pensáis que todas las personas autistas son iguales, el resto, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Esas manos. Repito la pregunta. ¿Quién piensa o quién está de acuerdo con la frase: si conoces a una persona en el espectro, solo conoces a una? Hay mucha diversidad en el espectro. El espectro indica un amplio abanico, ¿no? Pero sin timidez. A ver, levantad la mano. Yo creo que sabéis por dónde voy y por eso no os atrevéis. Sí, ¿no? Llevo unos cuantos años diciendo que estoy en total desacuerdo con esa frase. Me parece una frase que nos hace mucho daño como comunidad autista. Hostia, claro que cada persona es distinta, nos han fastidiado. Pero cualquier persona, esté dentro del espectro o no. Pero si hablamos continuamente de diferencia, ostras, siempre va a haber bandos de personas que están en el espectro, entre comillas, muy gravemente afectadas, de estos perfiles no verbales, contra las personas que hablan de condición, que hablan con su propia voz, que no están sus familias hablando, sino que son ellas hablando, ¿no? de autismo. ¿Por qué tenemos esta mentalidad? Ahora la estáis cambiando, me parece guay, ¿eh? Que hayáis dudado. Lo estamos cambiando porque por fin, estamos viendo cosas que las personas que llevamos trabajando un tiempecillo empezamos a ver hace unos cuantos años. Yo venía desde un ámbito muy clínico, ¿no? muy duro, aunque me formé en APNA con Juan Martos y con María Llorente. Yo venía de un ámbito en el que me acuerdo que un compañero mío, un neurólogo muy conocido en entonces, hace unos cuantos años, que era el doctor Julián Vaquerizo, me decía: Daniel, el autismo es una enfermedad del cerebro. Bueno, convencidísimo. Era un señor muy reconocido no solo en España, sino también en Estados Unidos. Y yo me acuerdo que estaba, cuando dirigía el centro de Badajoz, que teníamos un centro de atención temprana, teníamos centro de día, residencia, teníamos todos los servicios, diagnóstico, ¡buah! Yo me quedaba mirando a la gente, a los usuarios, y veía a niños, y veía a adultos, y yo era como, pero si la intervención es igual en todos estos, estamos haciendo lo mismo con pequeños matices adecuados. ¿Por qué esta diferencia? Si al final estamos interviniendo en lo mismo y al fin y al cabo tiene un diagnóstico de autismo. Entonces, ¿por qué veíamos tanta diferencia? Pues por culpa de esta mierda que tenemos aquí, con perdón, que es quedarnos solo en la sintomatología clínica, ¿vale? En lo que desgraciadamente a día de hoy se nos exige y se nos sigue exigiendo para diagnosticar, ¿sí? Déficit en interacción social, déficit en la comunicación, déficit en flexibilidad cognitiva e imaginación. Esto es el autismo. Entonces, claro,
Según había diferencias en esto, pues bueno, hay distintos autistas, ¿no? Claro, pero es que solo estás viendo esta parte. Y de todas formas, lo que os decía antes, ¿qué crueldad es esta que hacemos de definir el autismo en estos parámetros? Pues claro que entonces hay respuesta, es decir, es que mi hijo es más allá, mucho más que el autismo. Hombre, nos han fastidiado, claro, es que si te ponen que el autismo es solo esto, una tara, claro que quieres que se defina a un ser querido más allá de esa etiqueta diagnóstica. Pero como digo, si vamos viendo más allá y vamos viendo distintos perfiles, y una de las cosas que les digo yo muchas veces cuando me preguntan, Daniel, ¿y cuál es la mejor formación, el mejor posgrado que puedes hacer en autismo? Yo les digo, mis cursos. No, les digo, lo que tenéis que... También, pero lo que tenéis que hacer es ver autistas de todo tipo, de todas las edades, para que vayáis haciendo ese escáner de sacar esas características inherentes del autismo, ¿vale? Y vayáis mucho más allá de esta parte, ¿no? De esta sintomatología clínica, que está ahí, que nos sirve para detectarlo, porque al fin y al cabo es un diagnóstico clínico, tiene que haber una patología, tiene que haber unas dificultades, bien, muy bien. Pero tenemos que ir mucho más allá. Y de hecho muchas veces, no solo en intervención, sino en casos de diagnóstico tenemos que ir más allá, porque como digo, si lo veis así diríais, bueno, no solo en autismo, lo que os decía antes, ¿no? Hay déficit en interacción social, déficit en comunicación, déficit en flexibilidad cognitiva, es verdad, no solo en autismo existe eso, ¿vale? Entonces tenemos que ir mucho más allá de eso, pero no solo por un tema de diagnóstico, de intervención, sino de respeto a las personas con las que estamos trabajando. No podemos definirlas en base a unas taras, ¿no? Es como cuando se hace un proceso de diagnóstico. Una madre me dijo una vez, cuando me entregó un informe, no era mío, pero me entregó un informe y dice, mira, como si hubiese llevado el coche al taller, todo lleno de taras, ¿no? Esto es mi hijo, ¿no? O sea, claro, si lo ves desde este punto de vista, desde el punto de vista clínico, eso es. Pero por eso tenemos que ir mucho más allá, no solo en diagnóstico, sino también en intervención. Esto es lo más importante que vais a aprender en el día de hoy, ¿vale? Esto sí define el autismo, define a todas las personas en el espectro y los define desde un posicionamiento neutro, no es desde una patología, ¿vale? Estamos hablando de los procesos a nivel neuropsicológico que hoy en día sabemos que subyacen a esa dificultad, a esa sintomatología clínica, incluso cuando no hay sintomatología clínica. Es decir, cuando no hay dificultades, estamos hablando de personas que están con un ambiente muy adaptado o con una intervención que ha sido muy adecuada y se ha generalizado. No tienen patología, entre comillas, pero estos procesos seguirán ahí. Seguirán estando ahí, ¿vale? De esto tenéis mucha bibliografía que habla de esto, entre ellos mi libro La Guía Autista, que por cierto me he traído unos cuantos ejemplares revisados y en color, por si alguien no lo tiene todavía, que me lo pida después, ¿vale? Muy brevemente, esto requiere un máster prácticamente para entender esto, ¿vale? Pero muy brevemente, procesamiento de la información. Las personas en el espectro procesan principalmente de manera secuencial, es decir, una cosa detrás de otra. Las tareas que requieren secuencias muy largas o procesamiento en paralelo, varias cosas a la vez, son difíciles. Están en contra de su sistema operativo. Sabemos que esas redes neuronales les hace trabajar a muchísima más intensidad y por lo tanto les genera un sobreesfuerzo. Sabemos que las personas en el espectro necesitan de estas cosas que han planificado el equipo de Sonríe y Pestañea, de la anticipación, saber con quién, dónde, cuándo, a qué hora empieza una cosa, a qué hora finaliza otra, con quién voy a estar, ¿vale? El objetivo de esa situación, ¿sí? Sabemos que las personas en el espectro procesan la información de manera dicotómica, ¿vale? O polarizada, el todo o nada, del que hablan los ingleses, el black or white thinking, ¿de acuerdo? Y por eso tiene esas reacciones que nos parecen exageradas. No son exageradas, son dicotómicas. Jamás le digas a un autista, eso no es para tanto, o eso no es así, o no exageres, porque le destrozas. Yo me acuerdo que un chaval con el que trabajaba me decía, me vino un día llorando y me decía, Daniel, entonces mis emociones no son válidas. Un chaval de 6 años que te viene y te dice, mira, se me ponen los pelos de punta todavía
¿vale? No invalidéis emocionalmente a una persona en el espectro. Lo viven así. No solo niños, adultos. Un adulto con el que trabajaba, un técnico de ambulancias magnífico. Su mujer y su hija le llamaban el drama queen. ¿Por qué? Pues porque era dicotómico. Todo se lo tomaba con muchísima intensidad, ¿vale? La teoría de la mente y la empatía. Probablemente el concepto peor explicado, peor traducido en la literatura en castellano sobre el autismo. No significa que las personas en el espectro no tengan empatía, sino que funcionan en base a verdades, no en base a suposiciones. La empatía, la teoría de la mente, lo que hace es que las personas no autistas lo que hacemos es que intuimos lo que el otro sabe o conoce por diversas claves del contexto y nos anticipamos, ¿vale? Decimos, uy, esta persona está triste, hoy mejor no le pido nada, porque no me lo va a dar, o está enfadada, ¿vale? Y un autista te dice, ¿y cómo lo sabes? ¿Te lo ha dicho? Nos hemos cagado ahí, ¿vale? Una anécdota de un adulto con el que trabajaba, que era un piloto de aviación, el más crack, súper condecorado de la aviación civil española, había asistido a 2 partos a bordo, vuelos ahí transoceánicos, había hecho un amerizaje, que yo me digo, pero eso pasa en las películas solo, ¿no? No, pasa de verdad. Pero había tenido 3 fracasos matrimoniales y no sabía por qué había fracasado ninguno de ellos, ¿sí? Y un día, después de su diagnóstico, que le diagnostiqué, ya cuando se había jubilado, estaba saliendo con una persona, una nueva mujer, y me decía, he tenido problemas con mi pareja. Y yo, vamos a analizar la situación. Y después de analizar mucho la situación, le digo, venga, represéntame qué es lo que ha sucedido. Y dice, bueno, pues habíamos ido a cenar y yo le dije a ella, ¿quieres que te acompañe a casa? Y ella le dijo, hombre, no hace falta. Y él le dijo, vale, pues nos vemos. ¿Vale? Ahí no acaba la cosa. La llamo por teléfono y no me lo coge. Y cuando por fin me lo coge, le pregunto, ¿qué te pasa? Y ella dice, tú sabrás. ¿Vale? Esto que nos parece una obviedad y nos partimos de risa, pues para una persona en el espectro que le pille por sorpresa puede ser muy difícil, porque realmente lo que necesitan las personas en el espectro son realidades, verdades. Necesitan que les digamos las cosas, no que las insinuemos. Y somos muy de insinuar los seres humanos, nos dejamos querer mucho. Una persona autista me decía, yo quiero que mi marido me diga cómo está, qué es lo que necesita, que no espere que adivine lo que le pasa mirándole a la cara. Y menos si le pregunto y me dice, tú sabrás, o no me pasa nada, cuando en realidad sí le pasa algo, ¿vale? Necesitan que seamos más sinceros, que trabajemos con verdades, que no insinuemos, ostras, que no seamos unos poetas. Un chaval en el espectro me decía, Daniel, es que los neurotípicos sois todos unos poetas. Y dijo, es que tienes verdad, tienes la razón. Estamos todo el rato dejándonos querer, ¿no? Y diciendo cosas cuando en realidad, joder, di lo que quieres decir, déjate de rodeos, ostras, ¿no? ¿No iría el mundo mejor? Pues yo creo que sí. Y ahí está el campo simbólico, esa dificultad que pueden tener en crear metarepresentaciones. La jerga, bueno, aquí en Andalucía ya ni te cuento. La jerga, pero ojo, que el otro día estuve en Galicia y ahí sabéis que dicen mucho. Depende, ¿vale? Y dile a un autista que depende, en vez de sí o no, ostras, te lo has cargado, ¿vale? No, nos vemos en un rato, ¿qué dices? ¿Cuántos minutos es eso? Ah, bueno, depende, ¿no? ¡Ostras! Concreción, esa dificultad en concreción, esa necesidad de concreción que tienen, depende del campo simbólico. Y la reactividad sensorial, que no sensibilidad. Ojo con esto, ¿vale? Las personas en el espectro no son más sensibles a nivel sensorial, sino lo que tienen es dificultades para integrar esa información, pero cuando hay suficiente anticipación resulta que esa sensibilidad empieza a desaparecer. No es un tema de sentidos, es un tema de integración. Esto sí es el autismo, señores, no lo anterior. Y si lo ves desde este punto de vista dices, ostras, las cosas una detrás de otra, anticípame bien lo que tengo que hacer, dime las cosas claras, directas, sin insinuaciones, no te andes con rodeos, anticípame bien las cosas, ¿no iría todo mucho mejor? Yo creo que sí, ¿vale? Estos procesos ocurren en todas las personas en el espectro, ¿vale? Independientemente de su gravedad, esa etiqueta, ¿no?, clínica que se le ponga, están ahí, por debajo. Y es lo que provocan en su reacción con el mar, que es el entorno, es lo que provoca lo de arriba. Pero eso no les define. Lo de abajo sí, ¿vale? Aquí os iba a poner un vídeo de mi amiga Miche, autista,
A mí me encanta colaborar con personas en el espectro como Michi, porque que es la autora del cuento que acabo de publicar y de la portada de La Guía Autista y de mi anterior libro. Es una persona en el espectro magnífica en la divulgación, porque dos cosas. Estudia mucho lo que va a decir, va mucho más allá de esa parte de la sintomatología clínica, habla de esos procesos internos, y después que lo bueno que tiene es que como no se debe a nadie, dice lo que le da la gana sin pelos en la lengua. No lo voy a poner el vídeo, vale, que voy un poquito mal de tiempo, pero lo podéis encontrar en mi canal de YouTube o también en su canal de YouTube o en su red de Instagram o de TikTok, que tiene muy... A ella sí que le admira a mis sobrinos, porque tiene 200.000 seguidores o no sé qué. A ella sí, ¿vale? De mí dicen, me dicen los mamones, me dicen, Dani, no tienes calle. Y yo, no tienes calle, pero si vivís dentro de la casa y sois unos otakus, ¿qué decís de que no tengo calle? Bueno, la juventud de hoy en día. Bueno, pasamos del vídeo, como os digo. Y como os decía, la intervención. Si sabemos que la condición es lo predominante, lo que está siempre sí o sí, ¿por qué nos centramos en el trastorno? Bueno, porque es lo llamativo, ¿verdad? Es donde están las dificultades. Y no digo yo que haya que negar esa intervención. Claro que hay que intervenir ahí, por supuesto que hay que intervenir ahí. Pero si intervenimos solo ahí, fracasamos. ¿Por qué? Muchas de las familias que llegan a nuestro gabinete suelen llegar después de una retahíla de intervenciones distintas en distintos contextos, de intervenciones inespecíficas, muchas veces de profesionales que ni siquiera tienen formación sobre autismo, que dices tú, ostras, es que ya. Pero es que incluso en algunas, ¿no?, en las que sí hay formación sobre autismo, pero de esa parte, de la punta del iceberg, de la parte sintomatológica, y les hablas de esa parte, ¿no?, de, oye, pensamiento polarizado, ¿no?, ostras, no sé de qué me estás hablando. Y claro, fracasan. Y al final fracasan porque si intervenimos solo, centrándonos en esa parte de trastorno, lo que hacemos es que estamos faltando el respeto al sistema de procesamiento. Yo voy a poner un ejemplo que es muy simple, ¿vale? Es como pedirle a una persona zurda que escriba con la diestra. ¿Lo podrá hacer? ¿Con mucho esfuerzo? Sí, lo podrá hacer. ¿Se cansará? Sí. ¿Es antinatural? Sí. ¿Abandonará antes o después? En cuanto tenga oportunidad, ¿vale? En cambio, si intervienes respetando la forma de procesamiento, le explicas por qué tiene las dificultades, ostras, la adhesión a la intervención cambia que no os podéis ni imaginar. Yo lo he vivido, lo he experimentado con muchos chavales y muchos adultos, decir, ostras, claro, le explicas por qué le sucede lo que le sucede, le quitas la carga de la culpa, el peso de la responsabilidad enteramente en el individuo, y dices, ostras, la cosa cambia mucho. Y además es que lo tenemos que hacer así por un simple respeto hacia la propia persona, ¿no?, a la persona en el espectro, ¿no? Pues buscar no solo paliar los síntomas. Entonces, siempre que os pregunten, que os preguntéis, oye, voy a hacer esta intervención. Hoy en día están muy de moda estas intervenciones con nombres, ¿no?, siglas, copyright incluso. La terapia no sé qué de no sé cuántos, la no sé cuántos no sé qué. Cuando estuve escribiendo que es mi último libro, hay un capítulo en el que hablo de modelos de intervención, con nombre y apellidos, ¿no?, como suelo decir yo. No están todas, pero están muchas de ellas. Igual que cuando estuve hablando, también hay un capítulo del libro de estafas, que eso también es la releche. Podía haber seguido escribiendo, pero durante décadas, ¿vale? Pero siempre, siempre, siempre tenéis que tener en cuenta estos principios, ¿vale? Primero, que una intervención que no respeta el sistema de procesamiento, ahí está en tercer puesto, pero no os lo he dicho antes, ¿vale?, que no respeta el procesamiento cognitivo, que tú hablas con el terapeuta y no tiene ni idea de lo que son las inferencias mentales, el pensamiento dicotómico, el campo simbólico, como dice mi compañera Cristina, ahí no es, ¿vale? O sea, salid de ahí inmediatamente. Y en la intervención se debería centrar en dos áreas principales, que son las que sabemos que son las que forman la base de la intervención. Después puede haber otras muchas cosas que podemos hacer, pero principalmente tenemos que dar estructura de anticipación, dotarle de un ambiente predecible, tranquilo, esperable, que no le genere ansiedad, y dotarle de un sistema
como hicieron con el chaval del vídeo, de comunicación. La persona tiene que poder expresarse en ese medio. Y en todos los medios, en todos los contextos, ¿vale? Cuando tenemos esas dos cosas, ya, si queréis, podemos hacer más cosas. Vamos a hacer más tipos de intervención. Algunas, a lo mejor no deberían llamarse intervención, sino ocio, con caballos, por ejemplo. Es que yo lo de equinoterapia, igual les digo, ¿y qué objetivos terapéuticos hay aquí? Bueno, que el niño esté mejor. Digo, joder, fácil. ¿Y cómo evalúas eso? Ah, está sonriendo. Toma ya, check. ¿Eh? No, eso no es una intervención, ¿de acuerdo? Pero si tenemos esas dos áreas, podemos trabajar otras muchas cosas. Es importante. Esto es fundamental. Esto es una cosa que en muchas familias es difícil quitarles ese chip de la cabeza porque vienen desde ese modelo médico de intervención médica, farmacológica, ¿de acuerdo? La terapia, la intervención se tiene que dar en contextos naturales. Sí, puedes ir al centro de Belén y Laura, pero después tenéis que trabajar eso que ha hecho en la clínica, en casa, en el cole, con los tíos, con los abuelos, con los compis. Si no hacemos esa intervención en contextos naturales, eso no se va a generalizar por sí solo, porque en autismo hay esa dificultad, por unas razones que son un poco complejas de explicar ahora, ¿vale? Como digo, principal, respeto al sistema de procesamiento y ojo con esas intervenciones no específicas. Esas intervenciones que, no, pero vale para el TDAH, para el trauma, para los trastornos de la conducta alimentaria, para la ansiedad, para la depresión. Y dices, ostras, claro, un abanico de clientela de lo más nutrida, ¿vale? Evidentemente no tiene en cuenta que el autismo es ese sistema de procesamiento único e inequívoco y por lo tanto eso no es una intervención adecuada para el autismo, porque en todo caso se van a centrar en la parte sintomatológica, ¿vale? Familias, me gustaría que os quedaseis con esta parte, ¿vale? Esto es el autismo. Esto. Llevo 20 años insistiendo en esto. Las personas profesionales que están interviniendo desde aquí están consiguiendo cosas maravillosas con las personas en el espectro y con sus familias, ayudando también a sus familias. Están viendo un cambio brutal en la intervención, porque como os decía, estamos quitando el peso de la intervención en paliar lo que es al final un síntoma, ¿de acuerdo? Porque si no estamos viendo al final el autismo como, perdonadme el ejemplo tan simple, como un dolor de cabeza. Me duele la cabeza, ¿qué hago? Me tomo un paracetamol o un ibuprofeno. Me sigue doliendo la cabeza, ¿qué hago? Bueno, es que la intervención es distinta. Si te duele la cabeza porque te das golpes contra la pared, porque estás mirando la pantalla continuamente, sin pestañear, o porque tienes bruxismo, por ejemplo, a que la intervención ahí es distinta en cada caso, ¿no? Tendrá una solución distinta. Pues con el neurodesarrollo pasa exactamente lo mismo. La intervención en autismo es muy, muy específica. Y de hecho, otra intervención no es inocua. Puede provocar cosas bastante importantes en lo negativo. ¿De acuerdo? Entonces, siempre, siempre, siempre buscad una intervención que sea respetuosa con el sistema de procesamiento de la persona en el espectro, porque el autismo es mucho más que una patología. ¿Vale? Y consigo darle a esto. Estoy yendo para atrás, ¿no? Sí. Perdonad. Con esto lo dejo y si tenéis ahora alguna pregunta, pues encantado de responderos. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Muy interesante, como siempre. Sobre todo el tema de que es algo específico y que hay que intervenir no en el síntoma, creo que es súper importante, porque al final incluso a la familia muchas veces cuando vienen a las consultas, a la que sea, de cualquier sitio, no la mía, venís con la preocupación de lo que vemos o de lo que no encaja o de lo que molesta, ¿no? Porque un niño que se pone a gritar en mitad de un supermercado, yo cuando lo hacen los míos sin neurodivergencia paso bastante vergüenza. Entonces, atajar eso simplemente castigándolo con un cogotazo, una amenaza, no va a conseguir que la siguiente vez en el supermercado deje de gritar. Entonces, gracias. ¿Alguna pregunta a mano arriba que queramos hacer? Jope, grita mucho. Pues yo he apuntado aquí una cuestión, ¿no? Y es que si vamos más allá de la sintomatología aquí, ya no hablaríamos de técnica de bicoampliar,
Vale. ¿La has escuchado, Daniel? Sí. Vale, esto es de máster. Si va más allá de la sintomatología clínica, ya no hablaremos de fenotipo ampliado, para que, como por si no han escuchado. Vale. Primero aclarar un poco lo que se entiende como fenotipo ampliado del autismo, ¿vale? Fenotipo ampliado se entiende aquellas personas no diagnosticadas de autismo ascendientes de la persona diagnosticada, por ejemplo, los padres, ¿vale?, que presentan una serie de características similares, que esto es algo muy común, ¿no? Diagnostican a tu hijo y de repente dices, ostras, es que yo de pequeño también me pasaba esto, pero nunca me diagnosticaron, ¿vale? Es un concepto sobre el que no hay consenso a nivel científico todavía, es igual que el de condición. De hecho, si la de condición empieza a subir, probablemente el de fenotipo ampliado empieza a bajar, ¿vale? Porque lo está suplantando, de hecho, realmente. Para mí no existe el fenotipo ampliado. Es decir, o eres autista o no lo eres. Es decir, tienes ese sistema de procesamiento o no lo eres. Pero tú misma lo has dicho. Claro, si no cumple esa condición clínica, esa sintomatología clínica, entonces no eres autista. Según la psiquiatría, que son los que mandan, no. En todo caso, a lo mejor si el concepto de condición consigue meterse en el ámbito sanitario, diga, bueno, pues entonces tienes la condición, pero no tienes el trastorno. Veremos a ver lo que pasa. Como digo, estamos viviendo una época muy interesante en ese sentido, de ver un poco hacia dónde vamos, pero probablemente el concepto de fenotipo ampliado acabe desapareciendo en favor del de condición, que le sustituya más a nivel global. Rocío. Has hablado de la hora de intervenir, importante respetar el sistema de procesamiento del niño. Y mi duda es si todas las personas con autismo tienen el mismo sistema de procesamiento y cómo distinguirlo yo. Voy a repetir la pregunta por si alguien no escucha, ¿vale? Te está preguntando si todas las personas con autistas tienen el mismo sistema de procesamiento o no y cómo diferenciarlos. Sí, todas tienen esos sistemas, esas áreas de procesamiento, características y diferentes a lo que es el procesamiento neurotípico. Lo que pasa es que sí es cierto que a distinta intensidad. Hay chavales en el espectro que son menos dicotómicos, menos reactivos a nivel emocional, hay chavales en el espectro que tienen menos dificultades en la parte simbólica, pero todos, si analizamos esas áreas, en todos, entre comillas, como dice mi compañera Patricia, todos ahí pinchan, ¿no? Tienen ahí alguna dificultad, aunque sea leve, y además que es un procesamiento muy distinto al final al neurotípico. Pero todas las personas en el espectro tienen ese sistema de procesamiento. Lo que pasa es que, evidentemente, a distinta intensidad. Aquellas personas que tienen un procesamiento simbólico con más dificultades o son más hiperrealistas, si lo vemos desde un punto de vista menos patológico, tendrán más dificultades en el acceso al lenguaje verbal, ¿de acuerdo?, que otras. Por ponerte un ejemplo. Pero todas las personas en el espectro tienen dificultades con los dobles sentidos hasta cierto punto. Lo que se puede evaluar para ver el nivel de afección. Claro. cómo trabajar mejor con esto. Claro, y de hecho, una buena evaluación debería ser que se evalúen esas áreas. Esto es el ecualizador que muchos conoceréis, ¿no? El saber en qué niveles de cada una de estas áreas que Daniel ha presentado. Y me callo que no es mi rol. Ay. ¿Más preguntas? Hasta que cuando hay un diagnóstico de un niño, por ejemplo, está diagnosticado y es más cara en el tema escolar, ¿a qué nivel tú tienes que llevar a conexión para que de verdad lo valoren? Porque no son conscientes de nada de lo que está contando. Me pregunta que si hay mucho enmascaramiento de la condición autista en el cole, que pasa muy a menudo, hasta qué punto tenemos que hacer, ¿no?, para que se tenga en cuenta, porque es verdad que muchas veces no es que no lo vean, es que no pasa, ¿eh?, porque también hay mucha estructuración y demás. Primero, ojo con el tema del enmascaramiento. Ahora resulta que todo es masking o camuflaje autista y no es así, ¿vale? Eso que ponía yo, estrategias de compensación, entre esas hay muchas, aparte del masking, ¿vale?, y el camuflaje. Ojo, porque es un proceso mucho más complejo de lo que parece y que puede tener consecuencias además desastrosas. Hay que evaluar siempre cuando veamos que hay mucha diferencia entre un chaval en el cole y en casa, tenemos que saber qué está pasando aquí, ¿vale? Y por lo general es así en autismo, es decir, o es explosivo en un sitio o en otro, y por distintas características, ¿no? Entonces hay que evaluar qué es lo que está sucediendo. Pero sí es cierto que un ambiente muy estructurado en el cole provoca menos reacciones a nivel conductual
que puedan ser autistas, entre comillas, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay un ambiente muy estructurado, hay un deseo de integración y en casa hay como más libertad también para ser uno mismo y hay menos estructura. Y eso es un cóctel muy peligroso. Por eso yo siempre digo que tenemos que tener mucho cuidado y estructurar también fuera del colegio. Porque esa diferencia, ¿no?, de superestructuración a nada de estructuración es un caos para una persona en el espectro. Como vamos justo, ¿alguna pregunta más en la última? Tengo 3 por lo menos. Vamos a intentar. Ahí al fondo que no veo mucho. Amarillo lleva la sopa. Luego de la intervención de establecer sistemas de comunicación. Pero cuando peques son muy pequeños y más visual, no le hacen caso al verbal tampoco, ni a nada que yo presente por delante, ¿cómo establecemos un sistema de comunicación? Vale, ¿cómo establecemos sistemas de comunicación cuando son muy pequeños y no encontramos la motivación para poder encajar? Vale, aquí hay que hacer una evaluación muy importante a todos los niveles, ¿vale? A nivel primero del área simbólica, a nivel de psicomotricidad y a nivel también más logopédico de dificultades que pueda haber fonoarticulatorias. Ojo, cuidado con esto, ¿vale? Los sistemas alternativos aumentativos de comunicación no son universales, por mucho que se crea. Los pictos no son para todos los chavales en el espectro. Hay personas que prefieren signar, por ejemplo, o un tablero de comunicación o otro sistema, ¿vale? Pero hay que hacer evaluación en esas 3 áreas fundamentales. Y a lo mejor en esos casos en los que parece que no hay, entre comillas, intención comunicativa, hay que ir unos pasos más atrás y evaluar perfiles protocomunicativos que se denominan, es decir, los que van antes de esa comunicación declarativa, ¿no? Por ejemplo, hay que evaluar ahí, hay que ir un poquito más atrás y evaluar ahí, pero también esas 3 áreas que te digo, principalmente la simbólica. Había 2 más. ¿Sara? No sé si, bueno, conocerás seguramente otro autismo, para el tema del monotropismo, no es facilidad. No. Te lo he puesto antes. Monotropismo es el procesamiento secuencial, es otra forma de llamarlo, ¿vale? Es la Cierta avance en la ley, pero ya que toda esa teoría es algo todo aislada unas de otras. A ver, el tema del monotropismo y también el tema de la doble empatía son de las 2 teorías que suelen gustar más a las personas en el espectro porque no parten de un déficit y además parten de personas que están en el espectro, ¿vale? Aunque, ojo, el tema del monotropismo lo empezaron a estudiar 2 personas distintas, una en el Reino Unido y otra en Australia, a la vez, no es que se copiaron, sino que a la vez, y luego además las 2 se diagnosticaron como personas en el espectro, como una carambola ahí, ¿no?, súper rara, ¿vale? Pero es el procesamiento secuencial, es otra forma de llamarlo. No están aisladas entre sí esas teorías. De hecho, yo siempre he dicho que se producen siempre en conjunción. Es decir, la teoría de la mente, la dificultad de hacer inferencias mentales, está en conexión total con el monotropismo, con la tendencia a procesar solo un estímulo a la vez, de aislarse del contexto, ¿no?, general, ¿no? Es otra forma de llamar a la teoría de Utah-Fried, ¿no?, del déficit de incoherencia central o preferencia del detalle. Es decir, los conceptos teóricos se van reformulando, ¿vale? El mío, por ejemplo, del embudo cortical también surge de las teorías de Utah-Fried, es decir, no inventamos la rueda ninguno, simplemente le vamos dando más matices, pero al final para mí todas están interconectadas y de hecho cuando evaluamos una situación la podemos evaluar desde a lo mejor también de las funciones ejecutivas o lo podemos evaluar desde la reactividad sensorial, ¿vale? No están aisladas entre sí y creo que es peligroso además creer que una sola teoría a nivel neuropsicológico puede explicarlo todo. Quizás la de Utah-Fried, de percepción del detalle, quizás es la que puede ampliar más hacia las otras, pero todas actúan en conjunto y tenemos que tener cuidado, ¿no?, de verlo solo desde un punto de vista, porque se nos pueden estar pasando matices, ¿no?, que pueden ser interesantes para el diagnóstico o la intervención o la ayuda, ¿no? Y última que había... Eso. ¿Qué opinas sobre la concurrencia de una o varias condiciones? Eso es otra charla casi, pero... Vale, una cosa es la coocurrencia y otra la comorbilidad. Son 2 conceptos que son distintos, ¿vale? No son sinónimos. La coocurrencia es cuando se dan a la vez 2 condiciones y una no depende de la otra. La comorbilidad es cuando una o las dificultades de una provocan la otra, ¿vale? Pero en el caso del autismo es un caso complejo, porque aunque se puede hablar de coocurrencia con el TDAH, ¿vale?, siempre se habla que el autismo es por ejemplo, el diagnóstico principal. Y el TDAH sería
una concurrencia cuasi comórbida, ¿vale? Son terminología clínica sobre la que, bueno, tenemos que andar con mucho ojo, ¿no? Porque tiene muchos matices, pero es muy frecuente que el autismo no se dé solo. Por eso es importante hacer valoraciones que vayan más allá de pasar las 2 escalas de autismo, es decir, ¿pasas el punto de corte o no? Porque se nos escapan cosas, y especialmente a partir de la preadolescencia es muy raro dar un diagnóstico de solo autismo. Suele ser autismo junto con muchas cosas que tienen que ver con la parte emocional, incluso personalidad, trauma, trastorno de la conducta alimentaria, especialmente en niñas. Es muy común, lamentablemente. Vale. Belén va a darle un detalle. Sí, ya. Vamos a ir terminando. Muchísimas gracias por la atención. Esperadme un segundo. Belén le va a dar un detalle de regalo a Daniel. Claro. Somos Coin, siempre damos algún regalo. Qué bien. Es comida que tengo hambre. Pues sí. Bien. Estábamos entre detalles de Javi, que está súper chulo, o algo de comer, pero el comer siempre gana, por lo menos en mi ranking de regalos. Así sí da gusto venir a Coin, ¿eh? Muy bien. Y ahora sí, gracias. para cerrar este encuentro, me toca dar las gracias. Muchísimas gracias al Ayuntamiento de Coín por facilitar esta conferencia se realiza aquí y yo poder seguir presumiendo de pueblo cuando salga de nuestras fronteras. De hecho, una de mis compañeras que no es de aquí, yo siempre digo que Coín en realidad es la capital de Málaga, lo que pasa es que disimulamos para que no se venga tanta gente. Y se está dando cuenta que es verdad, por cierto. Por supuesto, muchísimas gracias a Javi, a María y a Salvi por participar, que sé que han hecho un esfuerzo, lo habéis hecho genial, me he hecho mejor que en el ensayo, nos hemos bordado. A Daniel por aceptar la invitación, ¿vale? Que estamos lejos, pero Málaga siempre es un buen destino, seamos sinceros. Y, por supuesto, Asociación de Colores y Huellas Terapéuticas por el apoyo y la presencia siempre que se pide. A mis compis, aunque no esté puesto, por aguantarme en cada supervisión de todas las cosas que hago, porque nunca escribo bien las palabras a la primera. Y a todos por tomaros el momento para venir, para estar aquí un lunes por la tarde, que habéis empezado muchos a trabajar muy temprano, bueno, todos, y para comprender que al final la condición autista, Daniel hablaba de tipos de intervención, y es verdad que cuando vienen adultos a consulta vienen con muchísima ansiedad, con muchísimo sufrimiento, y muchas veces dicen, bueno, ¿para qué voy a hacer anticipaciones si al final yo lo puedo llevar para adelante? Y mi frase es, ¿a qué precio? Pues para que comprendamos que al final no tenemos por qué estar pagando precios, sino que podemos estar todos bien con pequeños cambios. Pues ya está, nos podemos ir.